buena acción tendrá una buena consecuencia. Así es como trabaja la ley del karma. Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino, cada uno de nosotros crea su propio destino, es el creador de su destino. Si nosotros sabemos aprovechar bien el presente, hasta el máximo, trabajando rectamente, obviamente crearemos un buen karma, un buen destino, tendremos un futuro maravilloso. Pero si nosotros no sabemos aprovechar la vida de instante en instante, podremos originar un karma desastroso. Un hombre que sabe vivir rectamente, de momento en momento, que aprovecha cada segundo de su vida para trabajar en favor de la humanidad y para transformarse psicológicamente, es un hombre de porvenir, es un hombre que puede crearse un futuro maravilloso. De En busca de la verdad trascendental, siempre han aparecido en la historia de la humanidad, lo cual ha sucedido muchas veces, grupos o asociaciones que han trabajado con carácter secreto. Podríamos referirnos a los esenios, a los cátaros, a los fenicios, a los masones. ¿Qué relación tendrían todos esos grupos con la asociación gnóstica que usted representa, doctor? Bueno, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, asociación civil, respeta a todas las escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Mas sabemos muy bien que si no se trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia, no se llega a ninguna conclusión lógica. Quiero referirme, en forma enfática, a esos tres aspectos que son, nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Nacer, es necesario crear al hombre dentro de nosotros mismos, porque el hombre actual es un hombre no logrado todavía. Estoy de acuerdo con lo que cierto profesor universitario dijo en México, nosotros afirmó, somos tan solo mamíferos racionales. Me parece que está correcta esa definición. Lo interesante sería, ahora, crear al hombre dentro de sí mismo si esto es posible aprendiendo a transmutar las secreciones sexuales, porque es por medio del sexo como nosotros nos reproducimos, somos hijos del sexo, somos hijos de un hombre y de una mujer, si aprendemos nosotros a transmutar la libido sexual, tal como nos enseña Sigmund Freud en su psicoanálisis, es posible entonces crear, dentro de nosotros mismos, al hombre. Federico Nietzsche nos habla del superhombre, pero cometió un error muy grave, se olvidó del hombre. Hay que crear primero al hombre, antes de pensar en el superhombre. Obviamente que si transmutamos el esperma sagrado, el Exioeai, podemos obtener energía creadora. La energía, indubitablemente, condensa en otras formas de vida. La energía creadora, por ejemplo, en una octava superior, viene a condensar en el famoso cuerpo astral de que nos hablan los sabios antiguos, de que nos hablara Paracelso, Felipe Teofrasto Bombasto de Oenheim. Ese cuerpo astral no será perceptible para los ojos físicos, pero quien lo tiene, puede usarlo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede viajar con él, fuera del cuerpo físico, cuando puede, con ese vehículo, transportarse a cualquier lugar del espacio infinito, es una realidad eso, y hasta se han sacado fotografías del cuerpo astral, muy buenas fotografías, con lentes muy finos. Y bien, en una octava más alta, diríamos, en una segunda octava más elevada, la energía creadora puede condensar en la forma del cuerpo mental. El cuerpo mental nos da individualidad intelectual, porque una cosa es rellenarnos la cabeza con muchas teorías y otra cosa es tener chispa, en el sentido más completo de la palabra, verdadera inteligencia. En una tercera octava más alta, la energía creadora puede cristalizar o condensarse en la forma del cuerpo causal. Quien posee un cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente, puede determinar circunstancias a voluntad, ya no es víctima de las circunstancias. Antes bien, puede originar nuevas circunstancias. Alguien que posea los cuerpos físico, astral, mental y causal, puede recibir los principios étnicos,
búdicos o crísticos, o como se le quiera llamar, y se convierte en hombre real, en hombre verdadero, en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, quien desarrolla el sentido de la autoobservación psicológica, puede percibir el astral, percibir el mental, percibir el causal. Pero hay que poseer esos cuerpos en forma íntegra, unitotal, para poder ser hombre real. Antes de ese instante no se es un hombre, se es un mamífero racional, como dijo aquel profesor de la Universidad de México. Así que vale la pena trabajar con esa energía para convertirnos en hombres. El segundo factor necesario, es disolver el ego, el yo psicológico, reducirlo a polvo, a fin de que solamente quede el ser en nosotros. Y por último, levantar la antorcha en alto para iluminar el camino de otros. Escuela que no trabaje con estos tres factores de la revolución de la conciencia, pues obviamente está embotellada entre las teorías y no llega a ninguna conclusión. Por muy respetable que sea una organización, si olvida de esos tres factores de la revolución de la conciencia, para nada sirve. Yo respeto todas las organizaciones, sean del Oriente o del Occidente. Solamente me refiero, en forma enfática, a los tres factores, y digo que esas escuelas, si no conocen estos tres factores, deberían conocerlos, y eso es todo. De Dr. Samael Aung Weor, mucho se ha hablado de la reencarnación del hombre, de que volvemos a nacer una y otra vez, hasta completar nuestro estado de perfección espiritual. ¿Qué nos podría usted decir a este respecto? Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Para unos, la reencarnación es una teoría, para otros, un motivo de fe, una creencia, para otros una superstición, para otros una carcajada, un sarcasmo, y nada más, pero, para aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, la reencarnación es un hecho. Ahora bien, hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es la ley de reencarnación y lo que es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Encarnación significa, el descenso de la divinidad en un hombre. La repetición de ese evento, es precisamente eso, reencarnación. Repito, encarnación es el descenso de la divinidad en un hombre. Cuando se repite el evento, se llama reencarnación. De manera que reencarnarse, solamente es posible para los hombres que se han autorrealizado, un Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, etc. Retorno es otra cosa. Pero, para saber cómo se retorna, tendré que tocar, ligeramente, la cuestión muerte. La muerte, en sí misma, es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Esos valores se los traga la eternidad, se sumergen en el espacio psicológico, en el ultra de todas las cosas, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Los valores se atraen y repelen, de acuerdo con las leyes de la imantación universal, y luego retornan, regresan, se reincorporan, dan origen a las nuevas células con sus percepciones y sensaciones, aparece un nuevo organismo. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Junto a esa ley va otra, que se llama ley de recurrencia, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Y también debe ser explicada esta frase, la vida es como una película. Cuando se llega a la muerte, sencillamente se ha regresado al punto de partida original. Entonces esa película se absorbe en la eternidad. Cuando los valores retornan, regresan, se reincorporan, desarrollan o proyectan otra vez, sobre el tapete de la existencia, la película de la vida, es la misma película, de siempre. Si uno no altera esos valores, la película continuará sin alteración, pero si uno logra eliminar los falsos valores, la película podrá ser modificada. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Nosotros, los gnósticos,
Queremos hacer de nuestra vida una obra maestra. Cuando lo logramos, conseguimos la liberación final. Pero hay que trabajar uno su propia vida, modificarla, transformarla radicalmente, y eso solamente es posible eliminando, de nuestra naturaleza psicológica, los elementos psíquicos indeseables, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Son tantos nuestros defectos psicológicos, que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Así, pues, siempre que morimos y retornamos, y nos movemos de acuerdo con la ley de recurrencia, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias. Cada existencia es una repetición de la vida pasada, más sus consecuencias. Quienes lleguen a recordar sus existencias anteriores, podrán evidenciar lo que nosotros aquí estamos afirmando. En cuanto a mí se refiere, en nombre de la verdad he de decirles que recuerdo todas mis existencias anteriores. Por eso, para mí, lo que estoy afirmando es un hecho. De sí, doctor, ¿nos podría usted hablar de alguna de sus existencias anteriores? Algunas pueden ser de importancia y otras pueden no tener la menor importancia. Si digo que en mi pasada existencia fui Daniel Coronado, que anduve en la División del Norte, por ejemplo, con las fuerzas de Pancho Villa, pues, algunos lo creerán y otros no lo creerán, pero, yo que lo viví, para mí eso es un hecho. Sería muy largo ponerme a narrar toda una vida, únicamente me contento con decirles que fui Daniel Coronado y que estuve en la Revolución y que no se me ha olvidado absolutamente nada de lo que me acaeció en esa existencia. Fue la inmediatamente anterior a esta. La inmediata anterior. Y si me pusiera a narrar todas mis existencias anteriores, estoy seguro que nuestro honorable público al fin se dormiría, porque son muy largas. Piensen ustedes lo que significa, no más, citar una sola vida, nombres, apellidos, la historia, la biografía de toda una existencia, eso es muy largo. Ahora, narrar unas cuantas decenas o centenares de existencias anteriores, pues no tiene caso, eso es muy largo. Me limito a decirles que recuerdo mis existencias anteriores. De dentro del temario que ustedes estudian, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Los chakras o centros magnéticos del hombre, son muy importantes. Obviamente, existen 7 fundamentales en la espina dorsal. Despertarlos, es cuestión sexual. Ante todo debemos reconocer que en el esperma sagrado existe la fuerza más maravillosa que nos puede transformar radicalmente. Actualmente hay una sociedad, en los Estados Unidos, que se llama Sociedad Oneida. Los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos, y ningún varón, allí, cometería jamás el error de eyacular el ENS seminis, es decir, la entidad del semen. El contacto sexual de todas las parejas controladas por la Sociedad Oneida de los Estados Unidos de Norteamérica, permite que haya conexión del lingam yoni, pero jamás eyaculación del enseminis. Y en nombre de la verdad, se ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos al experimento, y se han obtenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud, gracias a la transmutación. Porque cuando no se derrama el enseminis, dentro del cual está contenido el ENS virtutis, como dijera Paracelso, entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales, relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se seminiza, así es como el semen se cerebriza. Al fin, llega el instante en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes seminales, hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, y entonces por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza.
Quiero referirme al Kundalini, es decir,